Bueno, estos elementos sirven para facilitar su medición. La operación debe dividirse en grupos de movimientos conocidos como elementos. Sí, con ello tenemos el fin de dividir la operación en sus elementos individuales. El analista debe observar al operario durante varios ciclos. Sin embargo, si el tiempo del ciclo es mayor a 30 minutos, el analista puede escribir la descripción de los elementos mientras realiza el estudio. Si es posible, el analista debe determinar los elementos de la operación antes del inicio del estudio. Los elementos deben partirse en divisiones tan finas como sea posible, pero que no sean tan pequeñas como para sacrificar la exactitud de las lecturas. Así es. En general, mantener separados los elementos manuales y los de la máquina, puesto que los tiempos de máquina se ven menos afectados por las calificaciones. Así es, de la misma forma, separar los elementos constantes, aquellos elementos para los que el tiempo no se desvía dentro de un intervalo especificando de dónde trabaja. De los elementos variables, los elementos para los que el tiempo varía dentro de un intervalo de trabajo especificado. Cuando un elemento se repite, no incluye una segunda descripción. En vez de esto, se le da número de identificación que se usó cuando el elemento ocurrió por primera vez en el espacio proporcionado por la descripción de un elemento. Ahora vamos a hablar sobre algunas reglas para dividir una operación en elementos. Sí, muy bien. Toda operación se puede dividir en movimientos fundamentales con el objeto de asegurar la aplicación del método estudiado. Es posible que los términos en que se dividió la operación son demasiado cortos para cronometrarlos, por lo que es aconsejable agruparlos para que las mediciones sean confiables al coincidir con la apreciación del instrumento. Por lo tanto, se deben observar las siguientes reglas. Los grupos de términos deben ser los más cortos posibles y compatibles con la apreciación del cronómetro. Siguiente. Deben separarse los tiempos de manipulación de las máquinas. Siguiente. Deben separarse los elementos constantes de las variables. Esos son algunos de las reglas que se puede utilizar en una operación de elementos, que son fundamentales para que todo salga acorde a una operación. Bien. Ahora vamos a hablar sobre algunas reglas para dividir una operación en elementos. Sí, muy bien. Toda operación se puede dividir en movimientos fundamentales con el objeto de asegurar la aplicación del método estudiado. Es posible que los términos en que se dividió la operación son demasiado cortos para cronometrarlos, por lo que es aconsejable agruparlos para que las mediciones sean confiables al coincidir con la apreciación del instrumento. Por lo tanto, se deben observar las siguientes reglas. Los grupos de términos
deben ser los más cortos posibles y compatibles con la apreciación del cronómetro. Siguiente. Deben separarse los tiempos de manipulación de las máquinas. Siguiente. Deben separarse los elementos constantes de las variables. Esos son algunos de las reglas que se puede utilizar en una operación de elementos, que son fundamentales para que todo salga acorde a una operación. Bueno, estos elementos sirven para facilitar su medición. La operación debe dividirse en grupos de movimientos conocidos como elementos. Sí, con ello tenemos el fin de dividir la operación en sus elementos individuales. El analista debe observar al operario durante varios ciclos. Sin embargo, si el tiempo del ciclo es mayor a 30 minutos, el analista puede escribir la descripción de los elementos mientras realiza el estudio. Si es posible, el analista debe determinar los elementos de la operación antes del inicio del estudio. Los elementos deben partirse en divisiones tan finas como sea posible, pero que no sean tan pequeñas como para sacrificar la exactitud de las lecturas. Así es. En general, mantener separados los elementos manuales y los de la máquina, puesto que los tiempos de máquina se ven menos afectados por las calificaciones. Así es, de la misma forma, separar los elementos constantes, aquellos elementos para los que el tiempo no se desvía dentro de un intervalo especificando de dónde trabaja. De los elementos variables, los elementos para los que el tiempo varía dentro de un intervalo de trabajo especificado. Cuando un elemento se repite, no incluye una segunda descripción. En vez de esto, se le da número de identificación que se usó cuando el elemento ocurrió por primera vez en el espacio proporcionado por la descripción de un elemento. Y por último, el tema del que vamos a hablar es el diagrama de procesos hombre-máquina. Este diagrama se utiliza para estudiar, analizar y mejorar una estación de trabajo a la vez. El diagrama muestra la relación de tiempo exacta entre el ciclo de trabajo de la persona y el ciclo de operación de la máquina. Estos hechos pueden conducir a una utilización más completa del trabajo del operador y de la máquina, así como obtener un mejor balance del ciclo de trabajo. Así es, muchas máquinas, herramientas son totalmente automáticas o semiautomáticas. Con este tipo de equipos, el operador muy a menudo está desocupado en una parte del ciclo. La utilización de este tiempo ocioso
puede incrementar las ganancias del operador y mejorar la eficiencia de la producción, ya que no está tan agotado en su trabajo, puede hacer varias cosas a la vez en las máquinas. Practicar. Así es. La práctica de hacer que un empleado maneje más de una máquina se conoce como acoplamiento de máquinas. Debido a que los sindicatos se podrían resistir a aceptar este concepto, la mejor manera de vender el acoplamiento de máquinas es demostrar la oportunidad de obtener ganancias adicionales. But he led his people astray. He was not a good leader.